agradable, digo yo, y con con preparación que nos ha hecho la licenciada Maffer ahí, a la cual le agradezco ese apoyo. Nos va a colocar ahí un temporizador, 17 minutos, no es que la prueba dure 17 minutos, sino que es para que ustedes ya sus últimos 3 minutos que hagan un repaso, si ya contestaron todas las preguntas y ya para que tengan tiempo para enviar su formulario y no se creen fuera de. Bueno, vamos con las premisas económicos sociales y para ir retomando este tema. En la sesión pasada, pues comenzamos con ellas y hablamos de la revolución industrial. Y básicamente cuando hablamos de revolución industrial, la que marcó o fue el detonante o el inicio de todos estos procesos fue la revolución industrial inglesa. Ustedes dirán, ¿y por qué en Inglaterra? Bueno, Inglaterra era uno de los países donde se dio con los inicios del capitalismo ya en un periodo de desarrollo más amplio, ¿verdad? Entonces es donde primariamente se empieza a derrumbar el modo de producción feudal y se dan los inicios de la producción capitalista. ¿Se recuerdan que mencionábamos que se habla de revolución industrial porque lo que primariamente de todo el modo de producción capitalista se desarrolla es la producción industrial? Claro que esto también trae una reforma en la actividad de producción agrícola, y vamos a ver la relación. Decíamos que la industria que primariamente se desarrolla es la industria textil, y la industria textil lo que va a utilizar, o sea, van a producir telas. La industria textil lo que va a utilizar como materia prima es la lana, y la lana, ¿de dónde va a provenir o de dónde va a salir esta materia prima? De la producción ovina, y la producción ovina, para eso se necesita cambiar la producción agrícola, ¿no? Y porque entonces ahí van a ver, se da todo un proceso en el cual se privilegia el proceso de producción ovina, ¿no? Precisamente para poder utilizar la lana. Entonces, pero estos saben ustedes que necesitan de pastos, ¿va? Para poderse alimentar, y de grandes extensiones de tierra. Entonces ahí se da una cuestión muy interesante en Inglaterra, porque se sustituye parte de la producción agrícola para sustento de las familias en detrimento de esto. Surge la producción, o se incrementa la producción ovina, ¿verdad? ¿Qué otro dato dimos de la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial se fundamenta también en el inicio de la generación del conocimiento científico, que especialmente de los fenómenos de la naturaleza, las leyes que lo rigen, las propiedades de los elementos materiales. Entonces, ¿esto qué trae? Trae ya el aparecimiento de otro tipo de materias primas, el desarrollo de una tecnología para la producción, utilizando ya no solo la energía humana como fuente de energía, sino ya otras formas como el vapor de agua. Y esto del vapor de agua no solo se da a nivel de la producción industrial, sino también en algunos, ya se empieza a generar también otro tipo de transportes, ¿verdad? Como el ferrocarril, que ya utiliza primariamente carbón mineral para poder, como su fuente energética, y también se varía el traslado de productos al comercio externo a través del uso de embarcaciones que ya no van a ser movidas por el viento o por la energía humana, sino ya se utiliza el vapor de agua también para poder movilizar estas embarcaciones. Entonces esa revolución industrial trae esos cambios científicos tecnológicos, pero no solo se queda ahí, ¿va? También trae toda una serie de cambios económico-sociales que afectan directamente a la clase desposeída que después de que solo cambia su forma de explotación, va de ser el siervo en el feudalismo a ser ahora
el proletario en la actividad productiva capitalista, ¿va? Y las formas de explotación acá ya son un alargamiento de la jornada laboral, ¿va? Que habíamos comentado que duraba entre 16 y 18 horas diarias, algunos dicen unas condiciones lúgubres, ¿va? Para decir así, bastante oscuras, ¿va? Así tenebrosas, ¿va? De los sitios donde se llevaba a cabo la producción, sin muchas medidas de saneamiento ambiental, falta de iluminación, falta de ventilación, no lugares apropiados para que las personas pudieran saciar sus necesidades fisiológicas, poder ingerir sus alimentos, bueno, tales que son condiciones sumamente complejas, un salario, de hecho, como siempre pasa, no representativo para poder cubrir o reproducir la fuerza de trabajo. El trabajo infantil, se los mencioné yo, ¿verdad? También porque se contratan muchos niños y porque los niños dicen que tienen una habilidad manual muy importante, útil para el modo de producción capitalista, para llevar a cabo el proceso de hilado de la lana que se va a utilizar en la producción de los textiles. Los ingleses empiezan a poderse abrir campo en otros a nivel internacional para colocar sus productos ya en algunas partes del continente asiático, en parte del continente americano. Y algo que yo les quería comentar, que es como anécdota, nosotros a veces solo vemos esa parte de ese individuo que famoso pirata Morgan, ¿va? Y lo que nos presentan ahí en las películas, o en algunas series animadas, son la parte puramente guerrerista, ¿va? Del pirata Morgan, pero no crean ustedes que este personaje existió en realidad y es fundamental en el desarrollo del capitalismo a nivel especialmente en la parte una parte del feudalismo, porque recuerden que aquí comentábamos de que el poderío de un Estado radicaba en el atesoramiento de metales de alto valor. Entonces, este individuo en el mar robaba cargamentos de oro y plata. Y saben ustedes que actuaba, eso nunca se lo han visto en las películas. Él no actuaba de manera individual. Porque él tenía libertad de poder llegar a territorio inglés y hacer todas sus transacciones. ¿Saben por qué? Por una razón muy simple. Porque él era un empleado de la corona inglesa. O sea que él, de todo lo que saqueaba a nivel en alta mar, lo llevaba a territorio inglés y recibía solo una parte, ¿va? A cambio de que tener protección de la corona inglesa, ¿no? Para que lo sepa. O sea, no es así lo dejemos así volando lo que hacía el famoso pirata Morgan. Ya hay otro que se me escapa el nombre, bueno, no solo era uno, eran varios, ¿va? Que se dedicaban a hacer todas estas actividades. Entonces la revolución industrial inglesa es el ícono de las revoluciones capitalistas. Solo les recuerdo que un día les dije que fueran a investigar qué era la industria petroquímica. Ahí con los inicios del capitalismo se utilizaba el petróleo de manera cruda, pero ya después se fue llevando a cabo ese desarrollo de la actividad industrial de paralelo al desarrollo del conocimiento científico. Y hoy por lo menos más de 300 subproductos salen ahí entre materias primas, ¿va? Para poder utilizarlas en otras industrias, ¿va? Bueno, es bueno recordarles entonces que en la revolución industrial hay 3 descubrimientos científicos que dice que fueron como el punto de partida, el punto de arranque para el desarrollo del conocimiento científico. 1, la ley de transformación y conservación de la materia. 2, la ley de la división celular. Y 3, la ley de la evolución, ¿verdad? Estudiada de manera profunda por el biólogo, y por cierto, de origen era de Inglaterra, pero él nació en Escocia, ¿verdad? Que es parte del Reino Unido. Entonces,
Por eso se dice el biólogo inglés Carlos Darwin, ¿verdad? Aunque ustedes yo les agregué, y ya lo deberían de recordar, que no solo él, ¿verdad?, estudió esto, sino que también ya había habido un personaje que anteriormente había creado conocimiento sobre eso, que era Leclerc, pero Leclerc no lo tomaron muy en cuenta porque sus investigaciones las hizo durante el feudalismo, entonces quedaron prácticamente en el olvido, ¿verdad? Bueno, el siguiente elemento es la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa ya habíamos tocado algo, pero yo tenía un documento, pero es que no sabía dónde lo había almacenado y afortunadamente lo encontré. Entonces, este es un análisis de la Revolución Francesa utilizando como metodología de investigación el materialismo histórico. Y van a ver ustedes acá que hasta la Revolución Francesa tiene influencia hasta en muchos aspectos del desarrollo económico, social y político de este país. Y aquí lo vamos a mencionar. ¿Cómo es que se va expandiendo? Con mucho gusto. Eunice me pregunta cuáles son los 3 descubrimientos científicos que marcaron el inicio del desarrollo del conocimiento científico. Sí, claro. Es primariamente la ley de la transformación de la materia, transformación y conservación de la materia. El segundo, la ley de la división celular. Y tercero, la ley de la evolución. Eso se dice que esos 3 descubrimientos científicos fueron claves, ¿verdad?, para permitir el desarrollo. Porque imagínense, muchos de ellos rompieron esquemas que se venían manejando anteriormente, ¿verdad? Fue como a Bruno, que es de origen italiano, que platicamos en alguna ocasión. A él en el feudalismo le costó la vida, ¿verdad? Porque vino Bruno y dijo que el corazón solo era como una bomba, ¿verdad?, que, bueno, de sus estudios, que enviaba sangre a través de toda una serie de conexiones, ¿verdad?, hacia el resto del cuerpo. Y recuerden que en ese tiempo decían que el corazón era el centro de las emociones. Imagínense, un conocimiento que ya apareciera en contradicción a lo que se manejaba o era propio de ese periodo histórico concreto. Le costó la vida a Bruno. Bruno fue sometido a torturas y posteriormente fue quemado. O sea, y lo quemaron así lentamente, ¿va? Porque lo que buscaban era disuadir a la población de estarse metiendo a hacer investigaciones. Igual que a Galileo se los mencioné, ¿va?, por su teoría heliocéntrica, que rompía la teoría geocéntrica. Bueno, entonces vamos a la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa es también una de las revoluciones que marca un cambio radical en el proceso evolutivo y de desarrollo de la sociedad inicialmente en el continente europeo, ¿verdad? Entonces, la Revolución Francesa, esto ya lo estoy leyendo, y lo vamos a ir comentando, fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799. O sea, por favor, aquí comprendamos de que la Revolución Francesa no termina como equívocamente se nos dice que es el 14 de julio de 1789 con la toma del último bastión, digamos, donde estaba pertrechada toda la monarquía francesa, perdón. No, sigue todavía ese proceso a posteriori, cuyas principales consecuencias, aquí viene lo que a nosotros nos interesa, fueron la abolición, dice, de la monarquía absoluta o absolutista. ¿Qué significa esto? La monarquía absolutista, en el libro la mencionan así como que nosotros ya la sabemos como tal. Monarquía absolutista significa que los gobernantes de
de esos países eran los reyes, los cuales tenían un poder, por eso la palabra absolutista, un poder absoluto para manejar y decidir las políticas económicos, sociales de cada una de estas naciones. Así de sencillo. Entonces, por eso se habla de la abolición de la monarquía absolutista, ¿verdad? O sea, ya quitarle el poder totalitario completo que tenía la monarquía en ese momento. Y la proclamación de la república, ahí se va porque ya es a través de esta revolución, ya Francia se proclama como una república, y una república en la cual ya hay una división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y otro elemento muy propio de esta revolución es que dice: elimina las bases económicas y sociales del antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen de producción? El feudalismo. Y da un punto de partida al modo de producción capitalista, ya sin ningún resabio de autoridad feudal, ¿verdad? Lo cierto dice que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo. Fíjense que aquí ya no nos dice monarquía absolutista, eso dice del absolutismo. Entonces a veces nos confunde, ¿verdad? Entonces vamos a un diccionario de la Real Academia y buscamos absolutismo y a veces no encontramos la respuesta que necesitamos y nos hace desviarnos o no comprender lo que están diciendo en ese párrafo. Entonces, marcó el final del absolutismo, o sea, de la concentración del poder en la monarquía, y dio a luz, por cierto que no fue en este periodo, fue en la noche, donde me preguntaron de un párrafo del libro que decían que no entendían. Lo que sucedía es que ahí dice y dio a luz, pero en vez de decir dio a luz, dice parió, o fue el parto. Entonces en el parto se supone que da el nacimiento pues a algo, ¿verdad? Entonces dice y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en este país. La Revolución Francesa fue producto de muchos factores internos y externos que tuvieron mucha importancia a la hora de la manifestación en general. Entre estos hechos, provocados por el desequilibrio de la nación en cuanto a aspectos económicos, sociales y culturales, ya que no todos estaban en condición de igualdad. Eso como que cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. En condiciones de igualdad. Se produjo una crisis en las finanzas reales debido al crecimiento de la deuda pública. Y fíjense que es bien fácil de explicar esto, porque ¿qué es lo que pasa en la Revolución Francesa? Ahí lo que se da es que, como era una monarquía absolutista, la realidad es que, y también tenían que mantener a todos los miembros de la nobleza, y parte del clero también. Entonces, los gastos eran superiores a los ingresos del Estado, pero no porque se estuviera haciendo una inversión en satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población, no, se debía más que todo en los gastos suntuarios de el mantenimiento de la monarquía y todos sus gustos, placeres y todas las cuestiones, igual de la nobleza. Entonces Francia entró en una especie de, casi se dice que entró en una bancarrota en sus finanzas públicas, ¿verdad? Sus ingresos eran muy mínimos en cuanto a todo lo que se estaban gastando. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo más fácil que encontraron para poder sobreponerse a esta crisis? Como digo, cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. El endeudamiento público. La deuda pública. Y a los que más le debían era a toda una serie de nacientes banqueros de Inglaterra. Es importante mencionar que a pesar de que Francia era un país con una economía en expansión, tenía una
estructura social conflictiva y un estado monárquico en crisis. Eso ya lo mencionamos las razones. De hecho, puede hablarse de una crisis del antiguo régimen, o sea que estaba ya en decadencia todo el régimen feudal, en lo que especialmente en toda Europa occidental. Estamos hablando de Francia, Holanda, Portugal, España. Pero en el Estado francés se torna en la causa principal de la crisis del campo y los levantamientos campesinos, ¿verdad? Por supuesto, si cada vez veían más mermados sus ingresos y algo más, cada vez les exigían un mayor pago de tributos. Yo sé que esto no lo saben, pero eso les voy a contar. En el feudalismo se dieron históricamente 3 formas de pago, de exigencia de parte del señor feudal hacia el siervo. El siervo le tenía que dar, a cambio de esa protección o de los terrenos que le daba para cultivar el señor feudal, él le tenía que, hacía hasta un culto de servidumbre, ¿va? Al señor feudal, y le tenía que dar primero una contraprestación personal, o sea que él tenía que ir a trabajar de manera gratuita durante el periodo de tiempo que el señor feudal decidiera en las tierras que eran, bueno, todas eran propiedad de él, pues, pero que eran las que él utilizaba para generar ingresos como tal, ¿va? Como la clase dominante. Entonces, imagínense, tenía que trabajarle de manera gratuita. Se habla de que, bueno, ahí no vamos a hablar de que semanas inglesas de que trabajaban de lunes a él, no. Él decidía la cantidad de días y horas en las que esta persona tenía que trabajarle de manera gratuita sus tierras. Y como decía, les había proporcionado un pedazo de tierra, la cual este siervo la tenía que trabajar, decían, sus periodos libres, pero si no tenía periodos libres, algunos lo hacían, y con eso tenía que mantener a su familia. Entonces, ¿en qué momento trabajaba? Trabajaba incluso hasta en la noche, para poder desarrollar producción y tener con qué mantener a su familia. Y tenía alguna que otra, algún animal para transporte o para consumo propio, ¿va? Pero fíjense, esa es la primera, entonces la contraprestación personal. La segunda, después ya le tiene que dar una contraprestación en especie. ¿En qué consiste eso? Consiste en que este siervo le tiene que dar parte de su producción, que el que decidía cuánto era o en qué proporción era el señor feudal. Fíjense qué forma, una segunda forma de explotación. Y una tercera, después ya le tiene que dar una contraprestación en dinero, ¿eh? De acuerdo pues a la condición del dinero que estuviera circulando en la época, ¿eh? No igual a las condiciones actuales. Entonces imagínense, 3 formas. ¿Qué nivel de explotación para en este caso al siervo? Que aquí lo mencionan como esa causa principal de la crisis del campo, ¿va? Los levantamientos campesinos. ¿Cómo nos iba a dar si las formas de exigencia cada vez eran mayor con respecto a los tributos que le tenía que dar al señor feudal? Además de la existencia de una burguesía, que dijimos que estaba creciendo, estaba tratando de entrar, en sustituir el modo de producción feudal por el modo de producción capitalista, que había adquirido, dice, conciencia de su papel en cuanto a los cambios que necesitaba la sociedad francesa. Los cambios que necesitaba la sociedad francesa era que les permitieran instaurarse a ellos ya como la clase dominante y quitar del camino cualquier vestigio de poder feudal. Bueno, entonces dice que también existía también una oposición generalizada entre reglas económicas y sociales, o sea, que estaban legisladas, que favorecían a grupos privilegiados, tal como se indica en la cita siguiente. La mayor parte de la población estaba descontenta a causa de la pobreza y la obligación de pagar impuestos elevados. Bueno, ya se lo mencioné. A ello se sumaba la situación del Estado francés, el cual padecía una grave crisis financiera. Gastaba mucho más de lo que ingresaba, en parte debido al apoyo económico que también enviaba el gobierno a las 13 colonias inglesas en la guerra de independencia y por el costo elevado que representaba la manutención de los grupos privilegiados. Pero ya se habían tratado de hacer cambios. Durante el reinado de Luis XV y Luis XVI
diferentes ministros trataron sin éxito, de reformar el sistema impositivo y convertirlo en un sistema más justo y uniforme. Querían grabar desde gravamen las tierras, pero como la tenencia de las tierras estaba en manos de los sectores privilegiados, que iban a querer ellos permitir que tuvieran que pagar ellos impuestos. O lo más seguro que si eso hubiera llegado a la práctica, se lo hubieran trasladado a los siervos. Así que, como dice una palabra muy común a veces en el libro de texto, dice depauperando, o sea, haciendo más pobres a los pobres, ¿no? Entonces ya vimos parte de todas las causas que llevaron a la Revolución Francesa. Y lo interesante de la Revolución Francesa es que se reúnen tanto burgueses como la clase obrera, porque la clase obrera se ve entusiasmada en participar en este movimiento porque considera oportuno que va a ser un mecanismo que le va a favorecer para poder mejorar sus condiciones de vida. Y ya vamos a ver que esto no fue cierto, porque los que al final tomaron el poder de Francia fue la clase capitalista, ¿no? Bueno, consecuencias de la revolución, la abolición del feudalismo, de una vez, ¿no? Aquí ya dice el 4 de agosto de 1789, en la llamada Noche de la Locura, la Asamblea Nacional Francesa abolió el feudalismo, eliminando las prebendas que recibía los distintos estadios o estamentos de la sociedad feudal, el clero, los nobles. Bueno, entonces, abolición del feudalismo. La pérdida de poder de la Iglesia, porque la revolución originó un masivo traspaso de poder de la Iglesia al Estado. Se eliminó la autoridad de la Iglesia para imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se les confiscaron los bienes que estaban en propiedad de la Iglesia. Otra consecuencia de la Revolución Francesa fue la declaración, que alguien lo mencionó por acá, me recuerdo yo, la Declaración de los Derechos del Hombre, dice, con que esto ya no debería ser así, ¿va? Pues en aquel tiempo todavía se manejaba de esa manera, la Declaración de los Derechos de los Humanos sería, ¿va? Y del ciudadano. ¿Y qué derechos se reconocieron ahí? El sufragio universal. Entre otros. Vamos a leer todos los derechos, porque son un montón, pero... Bueno, y aunque no lo crean ustedes, como les dije, este artículo es de primer nivel, es interesantísimo. ¿Cuál es la influencia de la Revolución Francesa en el mundo? No, nos interesa hablar del mundo, pero básicamente nos interesa hablar que hasta en Guatemala sigue, porque muchas cosas todavía no se han modificado, ¿verdad? Y traen la misma base, ¿va? De la influencia que tuvo la Revolución Francesa en Guatemala. La historia, dice, no constituye hechos de carácter individual, no pueden aislarse los países del mundo. Siempre tarde o temprano son influenciados por los hechos que son parte de la vida social de los humanos. En este sentido, Guatemala no ha escapado a las repercusiones de la historia universal. De esa cuenta se puede decir que en el siglo XIX la economía mundial se formó principalmente bajo la influencia de la Revolución Industrial Inglesa y su política e ideología se formaron bajo la influencia de la Revolución Francesa. ¿Ves? Por eso ahí es donde toma auge la concepción materialista de la historia, ¿va? Porque nos permite tener ese conocimiento, ¿va? Cómo ha influenciado en los estados actuales y sigue siendo parte de esa influencia, ¿va? Como parte del contenido ideológico y la parte de no permitir el conocimiento científico del estudio de la sociedad.
Francia, dice, aportó el vocabulario de los programas de los partidos liberales, radicales y democráticos de la mayor parte del mundo y por ende de Guatemala. Francia también proporcionó los códigos legales y el sistema métrico decimal que se aplican en Guatemala. La ley que rigen en este país, no cabe duda, que contiene elementos originados en el seno del hecho que se estudia. La Constitución Política, así como el Código Civil de Guatemala, reviste elementos que emanan de la Revolución Francesa, tal como la igualdad, la fraternidad, soberanía y, en fin, derechos civiles que tienen su máxima expresión en la Revolución, que fue influenciada por ideas liberales. El ejercicio de voto para elegir a los gobernantes tiene su origen en la filosofía de la Ilustración que Francia llevó a la práctica a partir de la Revolución. Asimismo, se puede decir que la ideología liberal que fundamenta a la revolución penetró en la sociedad guatemalteca gestando un proceso de independencia, la famosa independencia de 1821, ¿no? Siempre en la línea de los derechos civiles se identifica la voluntad general del pueblo con la nación como entes esenciales para la conformación de un sistema democrático. En resumen, la forma principal de la política burguesa revolucionaria francesa y de otros países era claramente apreciable, iba a dominar a las generaciones futuras y una y otra vez se verá movilizar a las masas para que un grupo social en ascenso logre los objetivos o fines de clase que se ha propuesto o que son convenientes a sus intereses. En Guatemala ya hubo una revolución democrática burguesa, muchachos, ¿qué dicen ustedes? No me contesten, sí, ¿verdad? La de 1844. 1944, perdón. Bueno, ya dejemos por aquí esta parte. Entonces, de las madurez de la clase obrera, ya habíamos hablado de los tejedores de Lyon. Nos tocaría mencionar a los tejedores de Silesia. Los tejedores de Silesia era que estaban en Alemania. Los tejedores de Silesia también llevaron a cabo un movimiento, ¿va? Su movimiento se basó en la explotación que sufrían, ¿verdad?, a través de pésimas condiciones de trabajo y los salarios que recibían. Entonces, pasa que hay un suceso aislado como es el momento en el cual uno de los tejedores de Silesia va y tenían una canción que era parte de su proceso de lucha y la canta frente a la casa de uno de los propietarios de las industrias en Alemania, y esto hace que por esa razón sea detenido. Esto genera todo un levantamiento. Pero nuevamente le ponemos el denominador común, ¿verdad?, que un levantamiento en busca de mejorar sus condiciones, pero sin tener un elemento teórico, ¿verdad?, que canalizara o dirigiera de una manera más apropiada su lucha, que es lo que por eso lo toma Carlos Marx y Federico Engels para poderlo hacer. Y la tercera parte de esa madurez de la clase obrera, o donde se ve que no tienen todo ese elemento teórico, es el cartismo. El cartismo, dijimos que se da en Inglaterra, y viene de eso porque realmente es una carta. Es una carta el cartismo. Bueno, vamos a leer un pedacito sencillo de esto nada más para formarles una idea a ustedes de qué es el cartismo. La Revolución Industrial Inglesa, dice, es uno de los procesos más importantes de la historia contemporánea y que tuvo como resultado una paulatina pero profunda serie de cambios a todos los niveles. Las innovaciones tecnológicas posibilitaron la introducción de maquinaria y dieron lugar a la aparición del mundo fabril, o sea, del tipo de industria fabril donde ya en menor proporción se utiliza la mano de obra, o sea, la fuerza de trabajo. Ante tales transformaciones desde finales del siglo XVIII, la masa obrera comenzó a tomar conciencia de su paupérrima situación y a rechazarla. Primero, mediante algunas asociaciones obreras que hicieron algunas demandas laborales, luego con el ludismo. Este ludismo fue un movimiento que lo que hizo fue por lo que se sigue recordando, es que llevó a cabo un proceso de destrucción
de parte de las maquinarias utilizadas en las industrias en Inglaterra. Pero la que tiene más peso se dice que es el cartismo, porque buscó reivindicar todas las condiciones laborales. En 1838, dice, la Asociación de Trabajadores de Londres elaboró la Carta del Pueblo, en la que se reclamaba el sufragio para todos los varones mayores de 21 años. Fíjense, solo varones. El voto secreto, elecciones parlamentarias anuales. Lo pedían para evitar que los que llegaran a ese parlamento se alinearan con las autoridades inglesas. La abolición de los requisitos de propiedad, porque para poder ser miembro del Parlamento había que demostrar que se tenía una determinada cantidad de propiedad, especialmente en este caso de tierra, ¿verdad? La asignación de un sueldo a los parlamentarios, o sea, para que los obreros pudieran tener acceso y pudieran ser objeto de elección al Parlamento, que se les siguiera pagando los ingresos que tenían como obreros para poder ejercer también esa función en el Parlamento. Entonces dice, el cartismo movilizó a la mayoría de los trabajadores y de las clases populares con un objetivo claro, la democratización del Estado. Bueno, entonces ahí dejamos esta parte, que era como que ustedes se enteraran de qué era el cartismo, ¿no? Como un movimiento. Entonces, ya resumiendo todo esto, vemos que en todos estos hay participación de la clase dominada, ya sea en una parte de los siervos, en otra parte ya de ya específicamente proletarios, entonces por eso decimos de la clase obrera, ¿no? Entonces, pero sin tener ningún conocimiento teórico sobre la lucha que estaban desarrollando. Bueno, entonces ahí terminamos esta parte de las premisas económico-sociales y vamos a dar paso a la prueba corta número 2.